Dios les bendiga en este día a cada uno de ustedes, a cada uno de los que nos sintonizan a través de estos medios. Quiero enviar también un saludo a toda la congregación, a todo Templo Betania. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Esperando que el Señor les esté bendiciendo grandemente y que el poder de Dios se siga manifestando ahí en sus hogares, que puedan experimentar la presencia de Dios como lo hemos estado experimentando nosotros en nuestro hogar. Ese es el anhelo y el deseo para cada uno de ustedes. Quiero informarles en este momento que Templo Betania continuamos con las actividades. Temporalmente están suspendidas debido a las medidas de seguridad que las autoridades han implementado para el bienestar de cada uno de nosotros. Vamos a mantenernos de esta manera por el momento hasta nuevo aviso. Hasta que nos den nuevas fechas, les estaremos informando. Mientras tanto, les pedimos que se mantengan informados. Seguimos subiendo las prédicas, los videos, la información al canal de Templo Betania en YouTube, Templo Betania Colima. Ahí usted puede tomar la información, usted puede escuchar las prédicas para seguirse alimentando de la palabra. Y en estos días quiero decirles que estamos agradecidos por los medios de comunicación, por las redes sociales que nos permiten estar cercas, aunque no estamos físicamente unidos, pero al menos a través de las redes sociales no nos vamos a sentir tan alejados. Por tanto, hermanos, es una grande bendición poder echar mano de estos medios, poder enviar anuncios, poder enviar la palabra y poder estar en sintonía todos como congregación. Quiero pedirles que sigamos orando por la situación que sigue, ¿verdad?, tan fuerte, golpeando en otras naciones y que está afectando a las familias. Quiero pedirles que nos unamos en oración. Y con toda esta información, hermanos, creo que es un llamado fuerte para que la iglesia nos mantengamos unidos en el Espíritu y estemos orando los unos por los otros. Hoy Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Hoy Dios quiere llegar directamente hasta nuestros hogares y principalmente a los corazones. Hoy Dios tiene un mensaje, el cual quiero pedirte que pongas atención a él, que prepares tu corazón. Ahí con toda tu familia, Dios va a hablar a nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga. Quiero invitarles en esta hora a que me acompañe. Vamos a ir directo a la Escritura. Abra su Biblia ahí en su celular o en su tablet. Quiero pedirle que me acompañe en la Escritura, en el libro de Hechos, en el capítulo 8, el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Antes de entrar en el mensaje, antes de continuar en esta porción de la Escritura, quiero pedirles que me acompañen en hacer una oración a nuestro Dios para que sea Dios el que nos hable a cada uno de nuestros corazones, que sea la administración de Él la que haga el efecto en nosotros y que sea su palabra como un ungüento a nuestras vidas. Ayúdeme a orar ahí donde ustedes se encuentran. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra principalmente, porque la Escritura sigue, Señor, vigente, y porque tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros en este día. Pido, Señor, que envíes de tu Espíritu Santo a todo lugar que escucha este mensaje, Señor. Que tú seas ministrando la vida, que tú seas obrando, que tú seas, Señor, dando la respuesta, que tú seas sanando al que está enfermo, levantando al que está caído, trayendo fortaleza espiritual al que está desanimado a través de tu palabra. Que sea la palabra tuya y no la de un hombre, que seas tú solamente usando, Señor, mis labios para que seas tú hablando directamente al corazón de cada uno de nosotros. Háblanos y ministranos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Una vez más estamos aquí dispuestos para traer la palabra del Señor.
y que sea Dios hablando a nuestros corazones. Creo que hay mucha necesidad de que la palabra del Señor pueda llegar hasta los hogares, pero principalmente al corazón de cada uno de nosotros. Ya que no nos podemos reunir en estas cuatro paredes, nos estamos reuniendo en el Espíritu, y esa es una grande bendición, y por ello quiero agradecer al Señor por la oportunidad que se nos permite de poder llevar a cabo un mensaje de esta manera. Hoy Dios quiere entrar a cada puerta, a cada corazón, a cada hogar, a cada uno de los dispositivos que se han encendido y que pueden escuchar el mensaje en este día. Dios quiere hablar directamente a tu corazón. La palabra del Señor nos enseña, en aquel entonces, la iglesia primitiva, debido a la muerte de Esteban, que fue apedreado, murió Esteban por causa del evangelio, por causa de la palabra del Señor, por causa de Cristo. A causa de esta muerte, la iglesia fue perseguida. Y dice la palabra del Señor que todos fueron esparcidos. Los que salieron de Jerusalén, dice la palabra del Señor, que llevaban el mensaje de salvación por todas partes. Y esa es una grande bendición, leer esas palabras, que los que habían sido esparcidos por todo lugar iban proclamando el mensaje del evangelio. ¿Y quiénes eran los que llevaban este mensaje? Fueron aquellos hombres y mujeres que fueron impactados, transformados por el poder de Dios. Aquellos hombres que mantuvieron firme su fe ante cualquier adversidad, aunque se encontraban bajo persecución. Hombres y mujeres que su motor en el corazón fue que ardía por el agradecimiento de haber sido alcanzados por la gracia de Dios, de haber sido rescatados, de que sus pecados hayan sido perdonados y de que Cristo hubiera muerto por ellos. Ese era el motor que los impulsaba a llevar ese mensaje por todas partes. Aquellos hombres y mujeres que estaban llenos de la presencia del poderoso Espíritu Santo. Hombres y mujeres que estaban activos en la obra de Dios, colaborando con el Señor para lograr el propósito divino y no un propósito humano. Esos eran aquellos hombres que fueron esparcidos cuando llegó la persecución a la iglesia primitiva, la que habla en el libro de los Hechos. Una iglesia que no se quedó callada, una iglesia conformada de hombres y mujeres que verdaderamente, cuando fueron impactados por el mensaje de la palabra del Señor, lo abrazaron, fueron arropados por el amor de Dios, y eso fue lo que les hizo a ellos no menguar en ningún momento. Una iglesia fuerte, una iglesia fortalecida, y por eso el cristianismo en aquel entonces tuvo un gran auge. Nace la iglesia del Señor y Dios en su soberanía la hace andar, y Dios echa mano de una persecución para cumplir el propósito divino. Así es como Dios cumple su propósito. Muchas veces Él usa herramientas que para nosotros sería impensable creer o pensar que Dios haría algo de tal manera, pero para Dios no hay nada imposible. Dios es soberano y Él hace como Él quiere, en donde Él quiere y a la hora que Él quiere. Y me impacta mucho ver las características de esta iglesia primitiva. Aquella era una iglesia fuerte en la fe. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. Hombres y mujeres de oración y de ayuno. Una iglesia que no cerraba la boca, no importando la adversidad que estuvieran enfrentando. ¿Cómo estamos hoy nosotros como iglesia? ¿Estará nuestra fe firme ante esta adversidad? ¿Estaremos llenos del Espíritu Santo? ¿Seremos gente de ayuno y de oración? ¿Qué estamos haciendo ante esta terrible adversidad que estamos viendo por todos lados y que se escucha aún de las situaciones tan difíciles y los estragos que está causando el virus en otras naciones? ¿Nos estamos quedando callados o estamos hablando el mensaje a otros? Yo quiero que ahí en tu casa le preguntes a la persona que tienes a un lado, pregúntale, dile, ¿te estás quedando callado o estás llevando el mensaje aún? En el Antiguo Testamento hay algo que impactó mucho mi vida. Dios de una de otra manera nos muestra cómo Él usa las plagas para sacar a un pueblo que estaba en esclavitud. En este caso había un clamor por causa de un gobierno que estaba oprimiendo a este pueblo que era el pueblo de Dios.
Y dice la palabra que el clamor de ellos llegó hasta el Señor y Dios atendió a ese clamor. ¿Qué es lo que Dios quería? Dios quería sacar a este pueblo para que fueran y le adoraran. Pero tenían a alguien que estaba encima de ellos, alguien con un corazón endurecido que no los dejaba salir y cumplir con el propósito de Dios, que salieran de esa tierra y pudieran ir y adorarle. Dios les envía plagas a los egipcios. Les envía como con un propósito para que dejaran salir a su pueblo y que el pueblo de Dios pudiera salir a adorar al Dios que todo lo puede. Esa plaga llegó debido a que había un clamor, debido a que había una opresión ante un pueblo. Y antes de la última plaga que Dios les envió a los egipcios, Dios les dio instrucciones en las cuales yo quiero que usted y yo prestemos atención claramente en este día. Dice la palabra del Señor que hablaron a toda la congregación, ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Hablaron a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En el versículo 7 dice: y tomaron de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Meditando en esta porción de la Escritura, impactaba mucho mi corazón cómo antes de que viniera esta plaga, Dios habla a Moisés y a través de Moisés les da instrucciones, indicaciones específicas de lo que cada uno de su pueblo debería de hacer para que aquel heridor no llegara a esos hogares. Dice la palabra que tenían que matar un cordero y que tenían que comerlo. Y que la sangre de ese cordero, con esa sangre deberían de ponerla en los postes de sus casas y en el dintel, tomándolo como una señal, indicando de que allí en esa casa donde estaba la sangre rociada, ahí habitaba pueblo de Dios, y que Dios venía a su rescate y que no tocaría ese hogar, sino que solamente pasaría y estaría hiriendo el hogar de los egipcios. Cuán importante es que nosotros prestemos a las instrucciones que nos deja la palabra del Señor en nuestros días. El pueblo de Dios en nuestros días, hoy nosotros tenemos que tomar las instrucciones de igual manera. Hoy nosotros no tenemos a Moisés para que venga y nos dé esas instrucciones, pero tenemos a Cristo que ya nos las ha dejado escritas. Hoy nosotros queremos comer del cordero, el cordero que es Cristo Jesús. Hoy queremos que esa sangre se mantenga firme en nuestros corazones, sosteniendo nuestra fe en quien hemos creído. Hoy nosotros debemos de tomar un momento y meditar en nuestros corazones que si en aquel tiempo al pueblo de Israel tuvo que comer del cordero mientras que estaban en su casa, mientras que había una plaga afuera, ellos nos enseñan a nosotros lo que hoy nosotros, la iglesia moderna, deberíamos de estar haciendo. Comer del cordero. El cordero es Jesús y Jesús es la palabra y la palabra son las escrituras, las cuales tú tienes ahí en tu mano en esta hora. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Hay un propósito que Dios quiere cumplir y que pronto en su soberanía y en su misericordia Él nos sacará de este lugar en donde estamos, pero tendrá un propósito el que salgamos de aquí. Será para ir y proclamar las buenas nuevas del evangelio. Será una oportunidad grandísima y una oportunidad preciosa para que la iglesia pueda hablar de lo que ha estado comiendo. Pero temo que muchos débiles en la fe, temo que aún mucha gente en sus hogares, en lugar de estar comiendo cordero, en lugar de estarse resguardando con la palabra del Señor, posiblemente estemos comiendo mucho de Netflix, posiblemente estemos comiendo mucho del Facebook y mucho de WhatsApp. ¿Qué es lo que tú y yo como iglesia estamos comiendo? Si la palabra del Señor nos enseña que debemos de prepararnos y que debemos de escuchar estas indicaciones, creo yo que un tiempo como este, lo más importante sería
que en nuestros hogares estuviéramos comiendo de ese cordero, de Cristo Jesús, de esa palabra que puede vivificar a cada uno de nosotros. Para que podamos nosotros entender el impacto que tiene la sangre de Cristo. Aquella sangre que se puso en los dinteles, en los postes de los hogares, fue una señal para que no llegara ahí la muerte. Hoy a nosotros, hermanos, quiero decirles que la sangre de Cristo es también un distintivo en la iglesia de Cristo, que hemos sido comprados y que por haber sido comprados pertenecemos a nuestro gran Rey y poderoso Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que dudar que Dios nos sacará de esta. Con la bendición de Jehová saldremos en victoria. Pero les dijo que comieran aquel cordero y que estuvieran vestidos, ceñidos vuestros lomos, y que el calzado estuviera puesto en los pies. ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo cuando ya sea el tiempo de salir de nuestros hogares? Saldremos a hablarles de las películas que a lo mejor hemos estado viendo. Saldremos a hablarles de los videos que muchos se han estado alimentando de video tras video. O saldremos a hablarles del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Saldremos allá afuera con anuncio de advertencia, tomando la oportunidad que Dios nos permitirá como iglesia de salir y hablarles de Cristo a los que aún no le conocen. Para mí es impresionante el estudio de todo esto que ha estado sucediendo en nuestros días. Dios utilizó una persecución en la iglesia para que la iglesia saliera y predicara el evangelio. Dios utilizó a estas plagas para que el pueblo de Dios en aquel entonces pudiera ser rescatado de la opresión de un gobierno tirano. Dios utilizó esa plaga para que el pueblo de Dios supiera que hay distinción entre los egipcios y los hebreos. Leyendo el libro de Misión Mundial del autor Jonathan Lewis, él explica por allá que en el año 1346 y entre el 1350 también se dio una grande catástrofe, una grande plaga que arrasó con mucha gente, llamada la muerte negra. Se dice que mató en la población de Europa a más de 25 millones de personas. Una plaga que causó estragos, una plaga que no respetó, que arrasó desde niños, mujeres, varones, jóvenes, adultos. ¿Cómo nosotros podemos explicar todo esto? Para muchos esto sería una catástrofe que no tiene nada de sentido, pero para otros que entendemos que Dios usa las catástrofes como herramienta, sabemos que Dios tiene todo bajo control. Y en aquel entonces este comentarista habla y dice que es difícil saber el por qué Dios permitió que esta plaga arrasara tanto con incrédulos y como con muchos de los creyentes. Lo que él menciona es que posiblemente esto también fue un castigo de Dios sobre los creyentes debido a la pésima representación de la misión de Cristo. O sea que en aquel entonces posiblemente había mucho creyente que estaba pésimamente representando a Cristo, que no llevaba a cabo la misión como él quería, que estaba con su fe menguando, que estaba distraído en otras cosas y que el propósito de Dios ya no lo traía en el corazón, sino que ahora su corazón divagaba en algo otras cosas y por alguna otra razón Dios permite que estas cosas sucedan. ¿Y por qué a Dios se le ocurriría una plaga? Solamente Él lo sabe. Pero que después de que sucedió esta terrible catástrofe, la iglesia se expandió por muchos lugares y el mensaje del Señor creció por toda Europa. Un propósito se cumple. Mucha gente muere, sí, ciertamente, y duele que la gente muera, pero también Dios tiene que cumplir su propósito. Recordemos que estamos en este mundo no por nuestro propósito, sino para cumplir el propósito de nuestro Dios. Y tal vez no lo entendamos con nuestra mente humana, pero lo podemos entender en la fe cuando todos los días a través de la palabra nos estamos alimentando del Cordero, de la palabra, del maná, del pan caído del cielo, el que alimenta tu alma y el que alimenta la mía. ¿Por qué ha venido esta situación adversa en nuestros días? Nos hacemos esa pregunta, ¿por qué ha venido esta situación? Si a la iglesia primitiva Dios le permitió experimentar una persecución, bueno, vemos cómo a través de esta persecución el evangelio se esparce.
Si vemos que Dios permitió ciertas plagas que cayeran sobre los egipcios para cumplir el propósito, que el pueblo de Dios saliera y le adorara, entonces vemos cómo Dios sigue en control. Si vemos que por allá en los años 1300 una plaga se desata y mata a millones, hoy nos estamos asustando y estamos en pánico porque miles han muerto, pero aquellos años se perdieron millones de personas. ¿Por qué Dios permitiría todo aquello? Aún incrédulos y creyentes, niños y adultos, ancianos perdieron la vida. Dios tiene todo bajo control, pero quiero decirte que bajo ese control es que Dios está llevando a cabo su propósito. Y todo ser humano tiene que saber que Dios utilizará la herramienta que Él crea necesaria, aunque sean señales antes del fin, son principios de dolores para cumplir el propósito de nuestro Dios. ¿Por qué ha venido esta adversidad? ¿Será que a lo mejor estamos nosotros en un clamor porque estamos oprimidos? ¿Será acaso el clamor de una iglesia que gime de día y de noche el que está provocando que Dios envíe una salvación a su pueblo? ¿O posiblemente no estamos orando? ¿Será entonces que es Dios permitiendo un virus como este? Debido a que posiblemente no hemos representado a la altura como debiéramos de representar a nuestro Señor Jesucristo, porque lo hemos hecho tal vez de una manera pésima. ¿Será que Dios está enviando un mensaje también directamente a la iglesia? Para que meditemos en nuestros corazones, ahí en la sala, en el hogar, ahí con la persona que tienes a un lado, ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo como iglesia? ¿Acaso estamos meditando en el andar de nuestro corazón? ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? ¿Abundarán las redes sociales o abundará la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Para qué habrá enviado el Señor todo esto? Ciertamente esto ha sacudido a todos, desde los gobiernos ha sacudido hasta el más alto, hasta el más pequeño, en los hogares ha sacudido a todos, las naciones están consternadas y nadie tiene el control, pero la iglesia sabe quién sí tiene el control y el control lo tiene Cristo. Y hemos de entender que bajo esta situación es Dios moviéndose hacia adelante con su propósito divino. Por tanto, quiero decirte, no temas porque Dios está cumpliendo su propósito. Pero si tu fe y la mía está menguando, si tu fe y la mía está débil, entonces debes de saber que es tiempo de que comas del Cordero, de que tú y yo comamos de la palabra. La palabra nos va a volver a levantar, nos pondrá entonces en el corazón la urgencia de salir y predicar, de hablarle a aquel que no conoce de Cristo, y que estemos cumpliendo así la palabra de Dios, el propósito divino, y no representemos a Cristo de una manera pésima, sino que lo hagamos siendo ejemplo y testimonio de todos los que nos rodean, de todos los que están a nuestro alrededor. ¿Para qué ha venido? Hoy yo espero que el Señor no haya enviado este virus, no haya enviado esta catástrofe solo para decirnos a nosotros como iglesia que estamos haciendo un trabajo pésimo. Esta ciudad de Colima deberíamos de habernos la comido ya con el evangelio, pero posiblemente habemos muchos débiles en la fe, habemos muchos entretenidos en otras cosas, posiblemente nuestro corazón esté desviado y posiblemente Dios nos esté llamando la atención. Es tiempo de consagrarnos, es tiempo de consagración, es tiempo que estemos de rodillas en ayuno, en oración. Es tiempo que volvamos a ver las características de la iglesia primitiva, una iglesia llena de fe, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no se estarán convirtiendo la gente? Porque posiblemente la iglesia ha perdido la fe, ha perdido el rumbo y no conoce el propósito que Dios tiene para ella. Oh, yo siento una urgencia de que en nuestros corazones arda el agradecimiento de nuestra vida, de nuestro ser hacia un Dios que nos ha salvado, el Dios que perdonó nuestros pecados. Deberíamos nosotros de demostrarle a Él en agradecimiento, saliendo allá afuera a las calles, predicándole a todo aquel que no le conoce y decirle, hablarle de nuestro testimonio, quiénes éramos y quiénes ahora somos, pero más que nuestro testimonio, decirles quién es el que ha impactado nuestra vida. Yo quiero decirle a la iglesia que es el tiempo de que levantemos en alto nuestra fe, que levantemos en alto los valores cristianos, que veamos la manera en la que nos conducimos, pues posiblemente nuestra conducta ha sido errónea y en lugar de ser de apoyo y de testimonio para muchos, posiblemente muchos creyentes hemos sido de piedra de tropiezo. Pero hoy eso termina, hoy eso se acaba, hoy el Señor está ahí en nuestros hogares, hoy es Dios el que va a celebrar culto a nuestras casas.
Todos los domingos hemos llegado a la iglesia, todos los miércoles hemos llegado a la iglesia, pero llegó el día y Dios dice: hoy yo voy a ir a tu casa, hoy yo voy a ir a visitarte, hoy yo quiero hablar contigo, hoy yo tengo un mensaje directo. Y por eso he escuchado y he visto que muchos pastores, predicadores, ahí en sus hogares están preparando el mensaje y enviándolo a todos los hogares, porque Dios quiere entrar a su casa, a la casa de cada uno de nosotros. Y Dios la va a revisar, Dios la va a supervisar. Y cómo estamos en nuestra casa, qué es lo que Dios va a encontrar. ¿Encontrará la palabra abierta o encontrará los canales de televisión abiertos? ¿Qué es lo que Dios va a encontrar en nuestro corazón? Odio, angustia, temor. ¿Qué es lo que Dios va a encontrar? Pánico. ¿O encontrará una iglesia fuerte de rodillas, una iglesia firme, llena de fe y en la búsqueda del Espíritu Santo? Algo me queda claro a través de este mensaje. Claro me queda que en Egipto el pueblo de Dios siguió las instrucciones. Hagamos nosotros lo mismo, sigamos las instrucciones de Cristo. Comamos de ese cordero, comamos ahora que hay oportunidad. Come palabra, cómete los versículos, apréndelos, memorízalos, guárdalos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Llena tu vida y yo llenaré la mía de la palabra de Dios. En el tiempo de la peste, de la muerte negra, la iglesia posiblemente no estaba representando bien a Cristo. No cometamos ese error, representémoslo como es digno, como solamente Él se lo merece. Es tiempo de que nos fortalezcamos en la fe. En el tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia, aunque estaba siendo perseguida, aunque había opresión sobre ella, aunque sufrían por la causa de Cristo, aunque los estaban arrastrando y metiéndolos en las cárceles por causa del Señor Jesús, dice la palabra del Señor que todos los que fueron esparcidos por donde quiera que iban, no cerraban su boca, hablaban de la palabra, veían la angustia en la gente, veían la necesidad de que el Cordero de Dios, el que había venido a quitar el pecado del mundo, veían la necesidad de proclamar ese evangelio, esa palabra. Hoy hay muchos hogares en esa grande necesidad, y tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos el pueblo hebreo, tú y yo somos la iglesia primitiva, tú y yo somos los que tenemos que representar, y es el tiempo de representar a Cristo de la manera que Él se lo merece. No hagamos caso omiso de estas instrucciones, hagamos lo mismo nosotros. Aunque estemos bajo esta opresión, aunque estemos encerrados en la casa, tú puedes tomar el teléfono y hablarle a alguien de Cristo. Tú puedes enviar un mensaje. Si quieres usar las redes sociales, úsalas, pero úsalas para enviar un mensaje. No envíes de lo que hay, de la tristeza que haya en nuestros corazones. Enviemos de la abundancia del corazón que hay, de la abundancia de palabra que hay en el corazón de nosotros. No enviemos mensajes para confundir a las personas. No enviemos un mensaje de tristeza. Enviemos un mensaje de gozo, de paz, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de seguridad, pero basado en las Escrituras, un mensaje de poder. Es tiempo el que Dios nos ha dado para estar en casa. No es tiempo para llenarnos de otra cosa, sino que es tiempo de llenarnos de la palabra del Señor. Y sobre todo para que busquemos de la presencia del Espíritu Santo. Llegará el momento en que se dará la noticia. Primeramente Dios, y si Dios nos permite la vida, llegará el momento en que las autoridades dirán: ahora sí podemos salir a las calles. Déjame decirte esto: no queremos salir allá afuera a las calles si Dios no va con nosotros. ¿Para qué saldremos a las calles si vamos a quedarnos mudos? ¿Para qué saldremos a las calles si vamos a hablar solamente de programas y de televisión y de tantos videos que posiblemente estuvimos llenando nuestra vida durante estas semanas o meses que estemos en cuarentena? Oh, pero si vamos a salir a la calle, déjame decirte una cosa: Dios quiere que salgamos a la calle para que lo representemos de una manera digna, para que salgamos y no callemos el mensaje que posiblemente muchos lo hemos callado por mucho tiempo. Para que salgamos y seamos esparcidos por toda la ciudad, no bajo una persecución, sino bajo el amor que tenemos aquí, el amor que nos impulsa, el amor a las almas, el agradecimiento a nuestro Dios. Para eso es que tenemos que salir a las calles, para que vayamos y le prediquemos a aquel que está en grande necesidad, para que le hablemos a aquel que está allí pensando que quiere suicidarse, para que le hablemos a aquel que se ha quedado en depresión porque ha perdido su economía. Pero tú puedes hablarle y decirle que no ha perdido la salvación si le recibe a Cristo en su corazón, no ha perdido la oportunidad, y tú tampoco la perderás, el poder hablarle de Cristo en ese momento.
Salgamos allá afuera cuando Dios nos lo permita, pero salgamos a ganar almas. Salgamos con nuestra vida afilada en la palabra de Dios. Salgamos con textos, con palabra de bendición, con ungüento, con pan del cielo para repartir al pobre, para repartir a aquel que no tiene. Salgamos con las manos estiradas, con un corazón lleno de la presencia de Dios. Salgamos con palabra de poder, y que sea el nombre de Dios glorificándose. Yo quiero pedirte en esta hora, ahí donde estés, que ahí donde tú estés, tomes la mano de la persona que está a tu lado, que inclines tu rostro, y que en este momento le pidamos a la presencia del Espíritu Santo que descienda sobre cada una de nuestras vidas, que descienda ahí en la sala donde tú estás, que descienda en tu corazón y en el mío, para que sea Él el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos ayude a redirigir nuestras convicciones y el camino que llevamos, para que sea el camino de Dios el que tomemos, para que andemos en el propósito de Dios, que eso es lo que Dios quiere, aún en medio de esta adversidad. Y en esta oración seguiremos orando por todos aquellos que están enfermos, que han sido infectados de este virus. Oremos para que Dios sea glorificándose. Inclina tu rostro y vamos a orar con fuerza, con poder en el Espíritu en esta hora. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Si fuera palabra mía, entonces no tendría ningún efecto, pero creemos, Señor, que al abrirse las Escrituras es tu palabra la que es expuesta. Y yo te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas a tu pueblo ahí donde está, que tú fortalezcas nuestra fe, que tú, Señor, envíes de tu precioso Espíritu Santo ahí en la sala donde se encuentra cada una de las familias reunidas, o aquel que está solo, o aquella mujer viuda, o aquella que está, Señor Padre, en gran necesidad. Te pido que tú seas supliendo cada una de las peticiones de sus corazones. Principalmente que tú fortalezcas en el ser interior a tu pueblo, Señor, para que podamos, Señor, en nuestras convicciones tener la certeza y la seguridad de que lo que hemos creído nos trae la fortaleza, que tu palabra, Señor, nos trae el alimento, y que a través de ese alimento nos levantaremos con grande poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Llena, Señor, a tu pueblo de tu palabra. Llénanos de tu precioso Espíritu Santo, para que el día que salgamos allá afuera en las calles podamos, Señor, salir y proclamar el Evangelio, representarte como es digno y no hacerlo de una manera pésima. Hacerlo como lo hizo la iglesia primitiva, aún en medio de toda esta persecución. Señor, que tu iglesia, que tu pueblo, no cerremos la boca, antes bien la abramos para predicar a Cristo, al Cristo de la gloria, al que todo lo puede, al que sigue salvando las almas, al que sigue perdonando pecados y al que sigue sanando a los enfermos, pues es a ese Cristo al que nosotros hemos creído. Bendice, Señor, con tu palabra y con este mensaje a tu pueblo, y envía una palabra de bendición, una palabra de sanidad ahí a los hospitales, ahí a los hogares de todos aquellos que han sido infectados, Señor, con este virus. Pido, Señor, que la fortaleza tuya llegue a sus vidas, que la esperanza, Señor, llegue a sus corazones, que si no te conocen, esta sea una oportunidad para que sus corazones sean ablandados y puedan recibirte como su único y suficiente Salvador. Y si es alguien que ya te conoce, Señor, avívale, aumenta su fe y que pueda echar mano de tu palabra, pues para ti no hay nada imposible. Sánales, ayúdales a cada uno, Señor. Bendice a todos los que están trabajando en los hospitales, fortaléceles para que tengan la gracia, la inteligencia y la sabiduría y puedan ayudar a todos aquellos que están enfermos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Esperamos en el Señor que la palabra de Dios haya llegado a sus corazones. No seamos solamente oidores de ella, pero seamos hacedores. Quiero agradecer al Señor por esta oportunidad y quiero pedirles, hermanos, que nos mantengamos en oración hasta que esta situación, ¿verdad?, se aclare y que sea el Señor dándonos una vez más la victoria. Mientras tanto, sigamos preparándonos durante la semana. Abra su Biblia, tenga ahí un devocional con su familia, con sus hijos, y alimentémonos de la palabra del Señor. Síganos ahí en el canal de Templo Betania Colima en YouTube. Que Dios me lo bendiga, hermano. Un abrazo, les amamos en el Señor.